El calendario cambia sin pedir permiso. Las hojas caen, los números se renuevan, y de pronto alguien dice, ya es otro año. Pero el tiempo, por sí solo, no siempre transforma lo que llevamos dentro. Puede aliviar, suavizar heridas, dar distancia, pero no decide por nosotros qué hacer con lo que duele, con lo que pesa o con lo que seguimos repitiendo. Solo avanza. Muchas personas cruzan la frontera de un nuevo año como quien cambia de habitación con las luces apagadas. El espacio es distinto, pero todo sigue en el mismo lugar. Los mismos pensamientos al despertar. Las mismas reacciones automáticas. Las mismas promesas hechas en silencio, y olvidadas con rapidez. Y así, casi sin notarlo, la vida se repite. Porque no es el año el que decide. Es la forma en la que entras en él. Hay ideas que llevamos tanto tiempo cargando que ya no las cuestionamos. Pensamientos que alguna vez nos protegieron, pero que hoy nos limitan. Hábitos que nacieron por necesidad y se quedaron por costumbre. Funcionan en piloto automático, incluso cuando ya no nos llevan a ningún lugar nuevo. El problema no es seguir siendo quien eres. El problema es aferrarte a versiones de ti que ya cumplieron su ciclo. El verdadero cambio no llega con fuegos artificiales ni con frases motivadoras escritas en una agenda nueva. Llega en silencio. En el momento incómodo en el que decides observarte con honestidad. En ese instante en el que reconoces que hay cosas que ya no quieres seguir sosteniendo. Cambiar no siempre significa hacer más. A veces significa soltar. Soltar la forma en la que te hablas cuando fallas. Soltar la necesidad de repetir patrones que ya conoces solo porque son familiares. Soltar hábitos que drenan tu energía, aunque parezcan inofensivos. Cuando entras a un nuevo año pensando igual que antes, reaccionando igual que siempre, esperando resultados distintos, el tiempo solo se convierte en un espectador. Nada se transforma porque nada ha sido movido desde dentro. Pero cuando decides cambiar la raíz, la manera en la que piensas, eliges y respondes, algo empieza a acomodarse de forma natural. No de golpe. No perfecto. Pero real. El año nuevo no es una puerta mágica. Es un espejo. Y lo que ocurra después dependerá menos del número que marque el calendario. Y más de lo que estés dispuesto a dejar atrás para convertirte en quien realmente puedes ser. Hay cárceles que no tienen muros, ni barrotes, ni cerraduras visibles. Nadie las ve desde fuera, pero quien vive dentro de ellas siente cada límite con absoluta claridad. Son prisiones silenciosas, construidas con pensamientos repetidos, con emociones no resueltas, con historias que nos contamos una y otra vez. Muchas veces creemos que estamos atrapadas por las circunstancias, por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que otros dijeron o dejaron de decir. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos algo incómodo y revelador. Lo que más nos encierra no siempre está afuera, sino dentro de nuestra propia mente. La culpa es uno de esos barrotes invisibles. Nos hace revisar el pasado como si aún pudiéramos cambiarlo, castigándonos por decisiones tomadas con la información y la fuerza que teníamos en ese momento. El miedo es otro. No siempre grita, a veces susurra. Nos advierte de todo lo que podría salir mal. Exagera los riesgos y nos convence de quedarnos quietas, incluso cuando avanzar es lo que más necesitamos. Y luego están las dudas. Esas preguntas constantes que no buscan respuestas, sino excusas para no intentarlo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco otra vez? Poco a poco, esas dudas levantan paredes tan sólidas como cualquier prisión real. Lo más peligroso de esta cárcel interna es que puede sentirse normal. Te acostumbras a pensar así, a vivir así, a moverte solo dentro del espacio que esas creencias permiten. No porque sea cómodo, sino porque es conocido. Y lo conocido, aunque duela, suele parecer más seguro que lo desconocido. Pero hay un punto de quiebre. Un momento sutil, casi imperceptible, en el que algo se enciende. Empiezas a notar que no todo límite viene de fuera, que muchas puertas no están cerradas, simplemente nunca las intentaste abrir. Ese instante de conciencia no derriba la prisión de inmediato, pero cambia algo fundamental, deja de ser invisible. Reconocer esa cárcel interna es el primer acto de libertad. No porque la culpa,
el miedo o las dudas desaparezcan de un día para otro, sino porque, al nombrarlas, dejan de gobernar en silencio. Cuando ves con claridad que pensamientos te frenan, ya no eres solo su prisionera, empiezas a convertirte en observadora. Y desde ahí, desde esa nueva posición, nace la posibilidad real de liberarte. No de huir, no de luchar a ciegas, sino de elegir, paso a paso, pensamientos que no te encierren, sino que te permitan avanzar. La culpa suele disfrazarse de algo útil. Nos hace creer que, si nos sentimos mal el tiempo suficiente, entonces estamos aprendiendo la lección. Que castigarnos por nuestros errores nos vuelve más conscientes, más responsables, incluso mejores personas. Pero esa idea, aunque común, es profundamente engañosa. Sentirte culpable todo el tiempo no te empuja hacia adelante. Te deja quieta. La culpa constante no construye, pesa. Se instala como una voz interna que repite una y otra vez lo que hiciste mal, sin ofrecer caminos nuevos. Te recuerda el error, pero no te enseña cómo avanzar. Y con el tiempo, ese peso no solo paraliza, agota. Cuando vives desde la culpa, cada paso se vuelve más difícil. Dudas de tus decisiones, de tus capacidades, de tu derecho a intentar de nuevo. No porque no quieras cambiar, sino porque estás usando toda tu energía en castigarte. Es como intentar caminar cargando una mochila llena de piedras que tú misma sigues agregando. Aquí es donde aparece una confusión clave. No es lo mismo hacerse responsable que castigarse. Hacerse responsable implica mirar lo ocurrido con honestidad, reconocer el impacto de tus acciones y aprender de ello. Es un acto de conciencia. El castigo, en cambio, es quedarse atrapada en el error, reviviéndolo una y otra vez como si el dolor fuera una forma de redención. La responsabilidad te mueve. La culpa te encierra. Cuando empiezas a distinguir entre ambas, algo cambia. Te das permiso de aprender sin destruirte. De aceptar que equivocarte no te define, pero sí puede enseñarte. De comprender que crecer no nace del maltrato interno, sino de la claridad. Dejar atrás la culpa no significa justificarlo todo ni evitar las consecuencias. Significa elegir una forma más sana de relacionarte contigo misma. Significa decir, esto pasó. Aprendo. Corrijo. Continúo. Sin látigos emocionales. Sin sentencias eternas. Y es justo ahí donde comienza el crecimiento real. No cuando te hundes en el arrepentimiento, sino cuando usas la experiencia como impulso. Porque cuando sueltas la culpa que te paraliza, liberas energía para transformarte. Y esa energía, bien dirigida, es la que te permite avanzar con más fuerza, más conciencia, y mucha más paz. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente. Un agotamiento silencioso que aparece cuando pasas demasiado tiempo luchando contigo misma. Recordando errores, revisando decisiones, cuestionando quién fuiste en el pasado. Ese desgaste no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo roba claridad, motivación y fuerza. Perdonarte no es hacer como si nada hubiera pasado. No es borrar lo ocurrido ni negar el dolor que pudo causar. Perdonarte es algo mucho más honesto, reconocer que, en ese momento, actuaste con las herramientas, la conciencia y la información que tenías. No con las que tienes ahora. Muchas veces te juzgas desde el presente, olvidando que la versión de ti que tomó esas decisiones estaba aprendiendo, sobreviviendo, haciendo lo mejor que podía en medio de sus propias limitaciones. Ese juicio constante no corrige el pasado, solo te mantiene atada a él. Cuando no te perdonas, una parte de tu energía queda atrapada ahí, sosteniendo reproches internos, conversaciones imaginarias, finales alternativos que nunca ocurrieron. Todo ese espacio mental ocupado te deja menos fuerza para lo que realmente importa, el ahora. El perdón propio libera. No porque cambie lo que fue, sino porque cambia tu relación con ello. Al soltar el castigo interno, recuperas energía emocional. Aparece más espacio para pensar con claridad, para crear sin miedo, para aprender sin sentirte insuficiente cada vez que fallas. Perdonarte te permite avanzar sin arrastrar versiones antiguas de ti como si fueran una condena. Te devuelve la posibilidad de crecer sin lastimarte en el proceso. Y eso no te vuelve menos responsable, al contrario, te vuelve más consciente.
Porque cuando dejas de atacarte, puedes observarte con mayor honestidad. Avanzar con fuerza no significa ser dura contigo misma. Significa ser justa. Entender que cada etapa de tu vida tuvo su propio nivel de conciencia. Que hoy sabes más porque ayer viviste lo que viviste. Y cuando te perdonas de verdad, algo se reordena por dentro. La mente se despeja. El cuerpo se aligera. Y esa energía que antes estaba atrapada en la culpa y el juicio vuelve a estar disponible para lo que siempre estuvo esperando: crear, aprender y seguir avanzando con más fuerza. Desde muy temprano aprendemos a mirar hacia afuera, a leer gestos, silencios, opiniones, a medirnos según lo que otros esperan, aprueban o aplauden. Casi sin darnos cuenta, empezamos a vivir con una pregunta constante en el fondo de la mente: ¿estará bien para los demás? Buscar aprobación parece algo inofensivo. Incluso se disfraza de amabilidad, de prudencia, de querer encajar. Pero cuando se vuelve una necesidad, empieza a cobrar un precio alto. Cada vez que decides desde el miedo a decepcionar, te alejas un poco de ti misma. Cada vez que callas lo que piensas para ser aceptada, cedes parte de tu poder. La validación externa es frágil. Cambia según la persona, el momento, el contexto. Lo que hoy recibe aprobación, mañana puede ser cuestionado. Y vivir persiguiendo ese reconocimiento te deja en una posición vulnerable, esperando constantemente una señal que confirme que vas por el camino correcto. Lo que muchas veces no notas es que esa búsqueda silenciosa de permiso te mantiene en pausa. Como si necesitaras que alguien más autorice tus decisiones, tus deseos, tu forma de ser. Pero llega un punto en la vida en el que esa espera deja de tener sentido. Ya no necesitas permiso para ser quien eres. Cuando empiezas a confiar en tus valores, algo se acomoda por dentro. Dejas de reaccionar tanto a las opiniones ajenas y empiezas a escucharte con más atención. No porque ignores a los demás, sino porque tu criterio deja de estar en segundo plano. Confiar en ti no significa tener todas las respuestas ni hacerlo todo perfecto. Significa saber qué es importante para ti y actuar en coherencia con eso, incluso cuando no todos lo entienden. Significa elegir desde la convicción y no desde el miedo al rechazo. Y es ahí donde ocurre un cambio profundo. Dejas de buscar validación y comienzas a liderar tu propia vida. Tus decisiones ya no dependen del aplauso externo, sino de una brújula interna que te orienta con mayor claridad. Cuando te sostienes en tus valores, caminas con más firmeza. No porque todos estén de acuerdo contigo, sino porque tú estás en paz con lo que eliges. Y esa seguridad tranquila, silenciosa pero poderosa, es una de las formas más auténticas de libertad. Vivimos rodeadas de prisa. Prisa por responder, por producir, por avanzar, por no quedarnos atrás. El movimiento constante se ha vuelto la norma, y detenerse parece casi un acto de rebeldía. Como si bajar el ritmo fuera sinónimo de perder tiempo, de fallar, de no estar haciendo lo suficiente. Pero la prisa permanente no es natural. Es aprendida. Y, con el tiempo, cobra factura. Cuando todo ocurre demasiado rápido, la mente no alcanza a procesar. Salta de una preocupación a otra sin descanso, acumula ruido, pierde enfoque. No es que falte capacidad, falta espacio. Espacio para ordenar ideas, para escuchar emociones, para entender qué está pasando realmente por dentro. Vivir más lento no significa rendirse ni abandonar objetivos. Significa elegir un ritmo que no te destruya en el camino. Porque avanzar no siempre es correr. A veces avanzar es detenerte lo suficiente como para recuperar claridad. Cuando bajas el ritmo, algo cambia. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Reconoces señales de cansancio antes de llegar al agotamiento. Te vuelves más presente en lo que haces, en lo que sientes, en lo que eliges. Y esa presencia transforma la forma en la que vives. Las pausas no son vacíos improductivos. Son espacios de reorganización interna. Es ahí donde la mente se calma, donde las emociones se acomodan, donde las decisiones se vuelven más conscientes. Sin pausa, todo se vuelve reacción. Con pausa, aparece la elección. Muchas veces la prisa nace del miedo, miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a no cumplir expectativas.
Pero vivir acelerada no garantiza bienestar ni éxito, solo garantiza desgaste. Bajar el ritmo es una forma de cuidarte, de escucharte, de respetar tus propios límites. Y cuando te das permiso de vivir más lento, recuperas algo esencial, bienestar. No el que depende de resultados inmediatos, sino el que nace de sentirte alineada contigo misma. Con más calma, tus pasos pueden ser menos apresurados, pero también más firmes. Porque avanzar no siempre se mide en velocidad. A veces se mide en claridad, en presencia y en la capacidad de sostener el camino sin perderte a ti en el intento. Compararte parece casi automático. Miras hacia afuera y, sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con reglas que no te pertenecen. El avance de otros, sus logros, su aparente seguridad. Y de pronto surge esa sensación incómoda de estar quedándote atrás, de no ser suficiente, de ir más lento de lo que deberías. El problema de la comparación no es solo cómo te hace sentir, sino lo incompleta que es. Siempre ves fragmentos, resultados, momentos editados, finales visibles. No ves los procesos, las dudas, los errores ni las luchas silenciosas que hay detrás de cada historia. Comparas tu proceso interno con la vitrina externa de los demás, y esa balanza nunca será justa. Cada camino es distinto porque cada persona parte desde lugares distintos. Experiencias, recursos, tiempos, prioridades. Aún así, la comparación te empuja a ignorar todo eso y a juzgarte con dureza. Te roba la capacidad de reconocer tu propio crecimiento, porque estás demasiado ocupada mirando el ritmo ajeno. Cuando te comparas constantemente, pierdes el centro. Tu atención se dispersa. Empiezas a desear metas que quizás no son tuyas, a correr hacia direcciones que no resuenan contigo, solo porque parecen funcionar para otros. Y en ese intento, te desconectas de lo que realmente quieres construir. Volver a tu camino requiere un acto de presencia. Implica dejar de medir tu valor en función del avance ajeno y empezar a mirar con honestidad lo que tienes, lo que has recorrido, lo que estás aprendiendo. No desde la conformidad, sino desde la claridad. Cuando enfocas tu energía en tu propio proceso, algo se ordena. Recuperas el sentido de dirección. Tus decisiones dejan de estar contaminadas por la urgencia de compararte y comienzan a alinearse con tus valores y tus tiempos. Compararte te fragmenta. Enfocarte te integra. Y desde ese lugar, más centrado y consciente, puedes avanzar con mayor tranquilidad. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que tu camino no necesita parecerse al de nadie más para ser válido. Solo necesita ser auténtico y sostenido por la atención que le devuelves cuando decides volver a ti. Desde pequeños aprendemos a evitar el error, a esconderlo, a sentir vergüenza, a pensar que fallar dice algo negativo sobre quienes somos. Con el tiempo, ese miedo se vuelve interno y silencioso. Ya no hace falta que nadie nos juzgue, nos detenemos solas antes de intentarlo. El miedo a fallar no siempre se presenta como miedo. A veces se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de esperar el momento correcto. Pero en el fondo, lo que hace es limitar. Porque cuando te paraliza, no te protege, te priva de experiencias necesarias para crecer. Equivocarte no te define. No habla de tu valor ni de tu capacidad. Habla de que estás intentando. De que estás aprendiendo algo que no se puede aprender desde la comodidad ni desde la inmovilidad. Cada error es información. Te muestra que no funcionó, que ajustar, que camino no seguir, y eso también es avance. Cuando evitas equivocarte a toda costa, te quedas en el mismo lugar. Pero cuando aceptas que el error forma parte del proceso, te das permiso para explorar, para probar, para evolucionar. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Cada intento, incluso el imperfecto, te acerca un poco más a la vida que quieres construir. Porque crecer no es no fallar nunca, sino tener la valentía de aprender de cada paso, incluso de los que no salen como esperabas. Vivimos en constante ruido. Opiniones, expectativas, estímulos, obligaciones. En medio de todo eso, tu voz interna sigue ahí, intentando hacerse escuchar. No grita, no interrumpe, susurra. Y por eso muchas veces pasa desapercibida. Tu intuición te habla todo el tiempo,
pero necesita silencio para manifestarse. Necesita pausas, espacios sin exigencias, momentos de quietud. No para desaparecer del mundo, sino para reconectarte contigo. Descansar no es perder tiempo. Es cuidarte. Es reconocer que no puedes estar siempre en alerta, siempre produciendo, siempre respondiendo. El descanso es una decisión consciente que protege tu claridad mental y tu equilibrio emocional. Cuando te permites pausar, tu mente se ordena. Las decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven más alineadas con lo que realmente necesitas. Descansar te devuelve perspectiva, te ayuda a escuchar lo que sientes y a comprender mejor lo que quieres. Escucharte es un acto de respeto. Descansar, también. Y cuando eliges ambas cosas, no solo te cuidas, te conectas contigo misma de una manera más profunda y honesta. Durante mucho tiempo aprendiste a adaptarte, a encajar, a agradar, a moldearte según lo que se esperaba de ti. Y aunque eso pudo ayudarte a sobrevivir, llega un momento en el que deja de ser suficiente. No viniste a este mundo a cumplir expectativas ajenas ni a reducirte para ser aceptada. Viniste a ser tú, con tu forma de sentir, de pensar, de soñar. Con tu verdad, incluso cuando no encaja en todos los espacios. Ser tú misma no siempre es fácil. Requiere valentía. Implica dejar de traicionarte para encajar, dejar de callarte para evitar conflictos, dejar de fingir para no incomodar. Pero también es profundamente liberador. Cuando te permites vivir desde la autenticidad, algo se expande. Tus decisiones se alinean, tus relaciones se vuelven más reales, tu vida empieza a sentirse más tuya. No perfecta, no libre de retos, pero sí coherente. La libertad más grande no está en hacer lo que todos esperan, sino en vivir en fidelidad a quien eres. Cuando te permites soñar y actuar desde tu esencia, tu vida se vuelve más plena, más consciente y verdaderamente libre.